Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis riguroso y múltiples perspectivas. Y bueno, si caminas hoy por el centro histórico de Puebla, lo primero que te golpea es la belleza abrumadora. ¿O sabes? Estas majestuosas fachadas virreinales cubiertas de talavera brillante, balcones de hierro, las iglesias adornadas con pan de oro. Es una ciudad que, digamos, proyecta una imagen de devoción, de orden y de mucha opulencia aristocrática. Pero si escarbas literalmente debajo de esos pisos, te encuentras con otra realidad. Una realidad que te hiela la sangre, la verdad. Totalmente. Fíjate que en el antiguo hospital de San Roque, justo bajo esa hermosa arquitectura, los arqueólogos recientemente desenterraron osamentas de mujeres escondidas en los cimientos. Y creo que lo más perturbador es que algunas de estas mujeres tenían restos de fetos atrapados entre sus costillas. Sí, es un contraste brutal. Tienes por un lado toda esta narrativa visual de una élite piadosa y santa y justo debajo de sus pies la evidencia material de una brutalidad sistemática, clandestina además. Y de hecho, ese contraste nos lleva directamente al corazón de lo que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en esta historia un tanto oscura, o muy oscura, de la aristocracia poblana de los siglos XVIII y XIX. Específicamente, vamos a analizar un caso que, a mi parecer, lo cambió todo, que es la desaparición de Dolores Obando. Ah, claro, la esposa de Antonio de Haro y Tamariz. Exacto, una mujer de una riqueza inmensa, cuya fortuna, y bueno, su existencia misma, fueron devoradas por este influyente político. Y lo interesante es que cuando los documentos oficiales sobre Dolores desaparecieron misteriosamente, surgieron leyendas urbanas potentísimas. Estoy hablando de historias como La Mujer de Blanco o el mito de una víctima espectral llamada Agustina. Sí. Entonces, la pregunta central que nos divide hoy es, a ver, ¿son estas leyendas poblanas un mecanismo deliberado y, no sé, sumamente sofisticado de justicia popular? Porque mi postura, y lo defenderé hoy, es que sí. Yo sostengo que el pueblo creó una especie de archivo secreto, un archivo codificado en el mito, para resistir este silenciamiento oficial y, sobre todo, para denunciar a los culpables. Y bueno, fíjate que mi lectura de esos mismos eventos es muchísimo más sombría. O sea, me parece que romantizar la leyenda oral, verla como una gran victoria del pueblo, es un error metodológico que nos distrae del verdadero crimen. ¿Un error? Sí, porque yo argumento que estas leyendas no son ningún triunfo de la justicia, son el residuo, son el síntoma directo de un terrorismo estructural, son la prueba de una impunidad tan absoluta por parte de la élite que lograron literal reducir existencias humanas reales a simples cuentos de fantasmas. Y todo para proteger sus negocios y su estatus. A ver, para entender por qué defiendo tanto la agencia del pueblo en esto, creo que tenemos que dejar de ver las leyendas como, no sé, simples cuentos para asustar niños en la noche. La tradición oral actuó con una intencionalidad tremenda. El pueblo de Puebla veía cómo esta oligarquía secuestraba los registros oficiales, cómo reescribían la historia a su antojo y decidieron intervenir. Ajá. Te propongo que analicemos la famosa leyenda del profanador de tumbas. La víctima espectral en esa historia lleva un nombre súper específico. Se llama Agustina de Haro y Tamariz. Durante mucho tiempo, los historiadores decían, bueno, es un teléfono descompuesto a través de los siglos. Pero tú conoces la genealogía de esta familia. Si analizamos ese nombre, ¿qué estamos viendo realmente? Bueno, estás viendo una amalgama. O sea, están combinando el nombre del padre, el patriarca Agustín de Obando, con los apellidos del hombre que destruyó a la familia, Antonio de Haro y Tamariz. Ahí está la clave. No es un accidente, es una mutación simbólica diseñada a la perfección. Dolores no era cualquier víctima. Ella era la heredera de una familia que controlaba mayorazgos ancestrales. Y, a ver, detengámonos un segundo, porque un mayorazgo no es una herencia normal. No, claro, era una figura legal inquebrantable. Exacto, estaba blindada. Ataba un conjunto de riquezas a un linaje para que no se pudieran vender ni dividir. Dolores representaba ese poder monumental.
Por otro lado, tienes a su esposo, Antonio de Haro, un tipo que cambiaba de bando político según soplara el viento. Fue de todo. Liberal, conservador radical, monárquico, ministro de Hacienda, y financiar esa carrera camaleónica requería un flujo de capital inmenso. Requería una liquidez inmediata que por la naturaleza del mayorazgo, pues no tenía. El mayorazgo lo impedía. Por supuesto. Así que Antonio consumió sistemáticamente los bienes de su esposa, destruyendo los candados legales del mayorazgo de Tamariz y Carmona. Y cuando liquidó el patrimonio, también liquidó la identidad pública de Dolores. Los documentos oficiales fueron purgados. Literalmente desapareció del papel. Totalmente. Ante la imposibilidad de llevar a un ministro de Hacienda a un tribunal real, el pueblo construyó este expediente oral. Al nombrar al fantasma Agustina de Haro y Tamariz, están fusionando el origen de la riqueza con la firma del ladrón. Es un archivo encriptado que ni el fuego ni el soborno de los jueces podían destruir. Es una lectura fascinante, ¿eh? La anatomía de un mito. Te lo concedo, pero francamente me cuesta mucho trabajo aceptar que le llamemos a esto justicia. ¿Por qué? Porque al elevar este código oral a la categoría de resistencia triunfante, siento que sin querer le estamos lavando la cara al sistema que permitió que Dolores desapareciera en primer lugar. Si nos apartamos del mito un ratito y miramos la frialdad de los registros administrativos, la realidad es terrorífica. O sea, la verdadera historia no es una venganza poética, es una asimetría documental deliberada, una maquinaria de relojería. Pero a ver, ¿cómo puedes separar esa maquinaria burocrática del hecho de que el pueblo sí logró señalarlo? Pues porque señalar no es castigar. Fíjate en la disparidad burocrática. La vida de Antonio de Haro está documentada hasta el último suspiro. Sabemos las fechas de sus nombramientos ministeriales, tenemos sus estudios, sabemos exactamente cuándo y cómo se exilió y murió en Roma, en 1869. Sí, de él lo sabemos todo. Su existencia está sólidamente anclada. Pero su esposa, Dolores Obando, una mujer que la marquesa Calderón de la Barca describió como la anfitriona de una de las mansiones más deslumbrantes de México, simplemente se evapora. No hay acta de defunción, no hay registros médicos, no hay testamento. Y esto no fue un cura al que se le olvidó anotar su muerte. Sabemos perfectamente el móvil de este borrado. Ah, claro, te refieres a las aspiraciones religiosas de Antonio. Exactamente. En 1868, un año antes de morir, Antonio de Haro logra ingresar al noviciado jesuita en Roma como hermano coadyuvante. Él quería, pues, terminar sus días en un acto de extrema penitencia pública, ¿no? Rodeado de una aura de santidad. Pero, en la Europa de esa época, los jesuitas no admitían a un político extranjero que dejó a su esposa abandonada en México. Sí, las reglas eran súper estrictas. Inflexibles. Para ingresar siendo un hombre que estuvo casado, necesitabas demostrar que eras viudo o, presentar una anulación eclesiástica impecable, lo cual hubiera sido un escándalo gigante. Por lo que borrar a Dolores del mapa registral no fue un daño colateral, fue un trámite de admisión. Fue un requisito previo, totalmente frío e institucional. En la Puebla de esa época, fíjate, la frontera entre las autoridades civiles, las eclesiásticas y las familias de élite no existía. Eran los mismos hombres sentados en diferentes sillas. Ellos controlaban quién nacía y quién moría en el papel. Por eso insisto, la leyenda de la que hablas no es una táctica brillante de resistencia, es el eco desesperado de una sociedad impotente. ¡Wow! Sí, es el síntoma de un crimen perfecto. Vieron a una mujer ser aplastada por el Estado y la Iglesia sin dejar más rastro que un rumor. A ver, entiendo la frustración con esa impunidad, de verdad la entiendo. Pero creo que asumes que el borrado institucional significa una derrota total. Y ahí es justo donde entra la evidencia física para contradecir tu idea del crimen perfecto. Ok, a ver. Pensemos en el espacio físico al que el pueblo vinculó el mito de Dolores. La ubicaron en el antiguo Hospital de San Roque, transformada en la Mujer de Blanco. Oficialmente, en papel, San Roque era un hospital de convalecencia para españoles, una institución de caridad pura y dura. Pero la tradición oral siempre insistió en que eso era una farsa. Que era un manicomio. Un manicomio clandestino y una prisión privada. Exacto. Para encerrar a los familiares incómodos de la aristocracia y encubrir los despojos.
El hecho de que la aparición se ancle geográficamente ahí nos dice que la gente no se tragó la narrativa del hospital benéfico. El mito fue el dedo que señaló incesantemente el lugar exacto de los abusos. El problema, fíjate, el problema de mirar al fantasma es que dejamos de mirar el suelo. Y lo que hay bajo el suelo de San Roque destruye cualquier noción de justicia o de consuelo. Mencionaste al principio el hallazgo de los arqueólogos, y creo que debemos profundizar en esto porque es vital. Sí, las excavaciones de Elvia Cristina Sánchez de la Barquera. Así es. Ella y su equipo desenterraron lo que yo llamo el archivo óseo. No encontraron apariciones etéreas, encontraron, hasta ahora, 9 esqueletos completos sepultados de manera clandestina. Huesos debajo de las baldosas, metidos a la fuerza en los arranques de las columnas, apilados detrás de las escaleras. 0 ritos cristianos, 0 respeto. Es una imagen brutal, especialmente sabiendo que el edificio lo manejaban religiosos. Es la cosificación absoluta. Y el detalle de las osamentas femeninas con restos de fetos en diferentes etapas de gestación atrapados en la pelvis o en las costillas, además de un individuo con el cráneo severamente fracturado. A ver, esta arqueología prueba que San Roque no era un lugar donde la leyenda pudiera impartir justicia poética. ¿Y entonces qué era? Era una caja fuerte para los crímenes más horribles de estas familias notables. Era una trituradora humana. Saber que el pueblo murmuraba sobre la mujer de blanco, sinceramente no le devuelve la dignidad a esas mujeres que fueron emparedadas, vivas o muertas, para proteger un apellido. La élite ganó. Anularon sus existencias biológicas. Sabes, me parece que estás leyendo la destrucción material como si fuera la última palabra de esta historia, y difiero profundamente. Piénsalo como el mecanismo de un accidente aéreo. La élite poblana, digamos, estrelló el avión de la legalidad a propósito. Y luego se aseguraron de quemar los registros de vuelo. Exactamente. Destruyeron los registros, arrancaron las hojas de los libros de la parroquia, construyeron muros gruesos sobre los cuerpos de estas mujeres, crearon un hoyo negro burocrático que parecía infranqueable. Pero, y aquí está mi punto, lo que no pudieron prever fue que el pueblo iba a diseñar la caja negra de ese vuelo. La leyenda como caja negra. Sí, el mito de la mujer de blanco actuó precisamente como esa caja negra. Fue el mecanismo de almacenamiento de datos que aseguró que la memoria de esa masacre y la ubicación geográfica sobreviviera a la laguna archivística durante 2 siglos. O sea, ¿tú crees que si la leyenda no hubiera mantenido a San Roque vivo en la imaginación de la gente, algún arqueólogo del siglo XXI habría ido a escarbar debajo de esas escaleras? El mito obligó a la ciencia a buscar. A ver, ¿puedo conceder que el mito sirvió como una baliza, un marcador geográfico? Sí. Pero si de verdad queremos entender a esta élite, no podemos quedarnos nada más en los sótanos de San Roque. Tenemos que mirar cómo operaban a plena luz del día, porque ahí radica su verdadera sofisticación. Me refiero a toda la ingeniería financiera del despojo. Ah, te vas a ir por lo económico. Claro. Tomemos el caso de la Casa de los Cañones, la superresidencia donde Dolores y Antonio vivieron su apogeo. Que hoy en día, para quienes nos escuchan, es el edificio Arronte, un lugar verdaderamente espectacular en el centro. Así es, majestuoso. Y en ese edificio, la oligarquía perfeccionó lo que llamo la estrategia de la fachada. Para entender cómo borraban a alguien como Dolores, hay que entender cómo utilizaban a la iglesia y al sistema judicial como una lavadora gigante de identidades. Cómo desapareces el rastro de que le robaste un mayorazgo a tu esposa. Generas deuda. Ajá. Sabemos que esa casa arrastraba un adeudo colosal con el convento de Santa Clara desde 1808. Lo que hacían las familias era orquestar embargos y juicios interminables con los acreedores eclesiásticos. Y claro, al entrar en un litigio eclesiástico, la propiedad quedaba en este limbo legal. Un limbo perfecto. Al pasar la propiedad a manos de la iglesia o mantenerla embargada, lograban vaciar la identidad civil del inmueble. Los registros de quién compró, quién vendió, a quién despojaron, todo desaparecía en un laberinto de papeleo. Se lavaban las manos. Completamente. Mantienen el esplendor exterior intacto, presumen la talavera, las gárgolas en forma de cañón, pero por dentro destruyen el expediente humano. Es una estrategia maestra para lavar crímenes a plena vista.
Es un análisis brillante de la trampa legal, la verdad te lo admito. La manera en que usaban las deudas religiosas para tapar abusos civiles es perversa. Pero, nuevamente, creo que subestimas la agudeza del pueblo al crear la tradición oral. La gente veía la Casa de los Cañones y entendía perfectamente la hipocresía que operaba ahí, y atacaron ese flanco. Piensa en el puente de Obando. Sí, el puente donde supuestamente se aparece el otro fantasma de la familia a detener carruajes. Pero fíjate en el comportamiento de ese fantasma. ¿Qué hace cuando detiene a la gente en la noche? ¿Les exige una moneda? ¿Les pide limosna? Te lo planteo así. ¿No te parece una ironía de altísima precisión que el pueblo haya diseñado un fantasma que le cobra tributo a una familia que veía el patrimonio ajeno como su caja chica personal? Es poético, sin duda. Es que la leyenda no se trata de asustar con ruidos. Es un ataque a la avaricia. Al pedir una moneda por la eternidad, el espectro exhibe y condena la voracidad financiera de Antonio de Haro y de toda esa clase política. Como dije, es una interpretación súper profunda y me encanta cómo conectas lo de la moneda con el saqueo financiero. Pero, desgraciadamente, la historia nos demuestra que esa voracidad jamás encontró un freno. El fantasma puede pedir 1000 monedas en el puente, pero los descendientes de ese sistema siguen operando con total impunidad. Bueno, Y si pero vamos a debatir sobre el supuesto poder de estas leyendas, tengo que traer a la mesa un evento moderno que es absolutamente irrefutable. Nos demuestra que el sistema estructural del que hablo está intacto hoy, en el siglo XXI. asumo que vas a sacar el escándalo contemporáneo del saqueo en San Roque. Por supuesto. Hablamos de lo que ocurrió en 2019. El gobierno estatal había entregado el hospital en comodato a un particular. Para quienes no sepan, cederle el uso gratuito a un privado por un montón de años. Por 30 años, exacto. Supuestamente para un proyecto cultural. ¿Y qué pasó? Entraron y desmantelaron, pieza por pieza, la fuente de cantería original del siglo XVI que estaba en el patio. Un robo patrimonial incalculable. Y una fuente inmensa, ¿eh? O sea, no es algo que sacas escondido en una mochila. Requirió logística, tiempo, impunidad. Requirió una red de protección inmensa. Eventualmente, por un operativo, el gobierno encontró las piezas de piedra escondidas en un taller mecánico. Recuperaron la fuente. Pero aquí viene mi punto clave. Cuando el mandatario estatal salió a dar la noticia a los medios, dijo textualmente ante los micrófonos: "No voy a revelar quiénes son los detenidos". Sí, el anonimato garantizado desde la cima del poder. Es calcado al siglo XIX. Es el mismo mecanismo operando frente a nuestras narices. Ese silencio prueba que el pacto de impunidad diseñado para proteger a estas redes de negocios sigue funcionando igualito. Antes borraban a Dolores para proteger a un político en Roma. Hoy se niegan a decir nombres para proteger empresarios y políticos afines. Salvan las piedras para salvar la fachada, pero el sistema no sufre ni un rasguño. O sea, reconozco que escuchar a un gobernador decir "no voy a dar los nombres" en pleno siglo XXI es indignante. Y le da muchísimo peso a tu argumento de la continuidad estructural. Es un trago muy amargo. Sin embargo, te pido que veas el panorama completo, porque el gobierno se vio obligado a armar un operativo para recuperar esas piedras, porque hubo una presión mediática tan asfixiante que forzó al Estado a actuar. Fue por el arraigo que San Roque tiene en la ciudad, y ese arraigo fue alimentado por la tradición oral. ¿Crees que fue por el fantasma y no por el valor arquitectónico? Es que van de la mano. La indignación ciudadana contemporánea existe porque la leyenda mantuvo una grieta abierta en el muro de silencio. Si el pueblo del siglo XIX hubiera aceptado el borrado burocrático de Dolores, si hubieran olvidado el manicomio clandestino, el saqueo de 2019 habría pasado sin pena y ni gloria. A nadie le importaría un edificio sin historia. Es precisamente porque la gente creció sabiendo de la mujer de blanco que el espacio es sagrado. El mito funcionó como un escudo cívico moderno. Obligó a la maquinaria del Estado a devolver lo robado. Los obligó a devolver unas rocas talladas, pero no obligó a nadie a pisar la cárcel, ni desmanteló el pacto de silencio. Y eso nos lleva a mi conclusión. Cuando juntamos todas las piezas, los mayorazgos destruidos, los embargos eclesiásticos simulados, el silencio de los gobernadores modernos y, sobre todo, esos huesos sepultados bajo las escaleras,
La verdadera lección que nos deja Puebla es la aterradora eficacia del poder. Entiendo tu punto. El hecho de que hoy tengamos que depender de descifrar cuentos de fantasmas y esperar que los arqueólogos encuentren huesos con fetos en las costillas para poder reconstruir la biografía de una mujer poderosa es escalofriante. Demuestra que el silencio institucional, que prioriza el dinero sobre las vidas, fue y sigue siendo el motor de la historia. Las leyendas son relatos de dolor, sí, pero son el producto de un sistema que aplastó a sus víctimas. Y mi perspectiva final, aún reconociendo esta maquinaria trituradora que describes, es que la memoria popular demostró ser una fuerza inextinguible. A pesar de los colosales esfuerzos legales de la aristocracia por aplicar su estrategia de la fachada, a pesar de que vaciaron los registros civiles, no lograron su objetivo final. El pueblo poblano logró una hazaña enorme. Inmortalizaron la culpabilidad de Antonio de Haro al fijar a la mujer de blanco en San Roque y al espectro cobrando monedas en el puente de Obando, se aseguraron de que Dolores jamás fuera olvidada. Como no tenían juzgados, convirtieron la ciudad misma en el archivo que el papel oficial les negó. Es un debate difícil, la verdad. Pero hay un momento extraordinario donde creo que nuestras dos posturas convergen. Y vino, fíjate, de la fuente menos esperada: el lenguaje técnico de la ciencia moderna. ¿Te refieres al reporte oficial? Sí, cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia publicó el reporte sobre el hallazgo de las osamentas, los arqueólogos rompieron con este tono súper aséptico que suelen usar. Utilizaron un adjetivo inusual para calificar las vidas de esas personas. Escribieron que eran historias dolorosas. Dolorosas. ¡Qué locura! Un eco involuntario y perfecto del nombre de Dolores Obando. Exactamente. Me parece que ese adjetivo es la validación científica de nuestra discusión. Bajo esa exquisita hidalguía, detrás de la talavera y la cantera, yace una violencia estructural que la academia y la sociedad apenas estamos empezando a dimensionar empíricamente. Es una reflexión muy contundente y nos deja con una invitación clara. Tenemos que aprender a mirar más allá de las hermosas fachadas coloniales y cuestionar profundamente los espacios en blanco, los silencios en los archivos. Entender que a veces los libros de historia están vacíos no porque no haya ocurrido nada, sino porque hubo alguien con el poder suficiente para arrancar esas páginas. Nos quedamos con la tarea inmensa de seguir descifrando lo que nos quisieron ocultar. A ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este análisis. La próxima vez que caminen por un centro histórico, pregúntense qué otras verdades palpitan escondidas detrás del mito. ¡Hasta la próxima!